La es The Gangster, The Cop and the Devil, o en español El Gangster, El Policía y el Diablo. Es una película del año 2019. Es una película coreana. Fue dirigida por Lee Won-tan. La película está protagonizada por Ma Dong Seon, Kim Moo-seon y Kim Sung-kyun. El primer nombre que leí, Ma Dong Seon, probablemente lo hayan visto en alguna que otra película, si es que ven películas coreanas, pero la que me viene más a la cabeza ahora es Tren a Busan, cuando es el papel del grandote buena persona, y acá es el papel de gangster, del grandote malo. Parece un mole, chabón, en esta película. Pero bueno, es una película de suspenso y de acción. Y yo pensé que iba a ser de thriller, aunque tiene un poquito de thriller, pero no es lo principal. Lo principal es acción y suspenso. O sea, más acción. De hecho, hay un montón de peleas increíbles. La historia trata sobre que hay un asesino serial y es la policía y los gángsters que de alguna forma se terminarían involucrando con este y lo van a cazar, ¿bien? La historia empieza con que hay una serie de asesinatos. El protagonista es un policía que nos presentan a ese policía como una persona que está en un mundo corrupto, malo, y que aún así él es inquebrantable, no es corrupto. De hecho, esa es una de las escenas que muestran al principio, es una presentación de personaje lo que hacen, ¿no? Ve algo corrupto y va y se mete para sacarlo, y después lo intentan sobornar y a la sacada trompadas y le tira el dinero en la cara, como para presentar, decir, este personaje es un policía bueno, policía con el que podemos empatizar. Después pasamos a la siguiente escena, que presentamos al gángster. Y el gángster lo vemos que está en lo más alto de la escala mafiosa. De hecho, hay una escena cuando está saliendo de un edificio y el chabón está vestido de traje dorado. Y en el fondo de la pared también está todo dorado, como si fuera el chabón un emperador, como que es el líder. Es eso, es un emperador ahí que está en lo más alto y con todos los poderes. Y cuando tiene un diálogo con un supuesto amigo, que no termina bien los diálogos, o sea, medio, termina cagando trompadas, no caga trompadas, sino como que le saca los dientes a uno de los personajes para presentar y mostrarnos que incluso está hablando con una persona que supuestamente es colega o amigo, y así lo trata, o sea, así de malo que es el personaje. Y bueno, antes de eso mostraban cómo cagaba trompadas a otro personaje, bueno, mezclando cosas. O sea, nos presentan un policía muy bueno y el otro súper malo que está en lo más alto y lo más arriba. Este policía, junto con sus demás compañeros, investiga un nuevo caso, un nuevo asesinato, que él sospecha que puede ser que esté relacionado con otros casos que tienen un modus operandi similar, y él sospecha que es un asesino serial. Solo él y la policía ni el jefe, nadie le cree. ¿Qué pasa? Después de la presentación de ambos personajes, el gángster se va solo a la noche, está viajando y se transforma en una de las víctimas del asesino. Y ahí es como el gángster se involucraría con este asesino. Es interesante la pelea que tiene, que es una pelea brutal. Es como el gángster versus un asesino serial. Y no un asesino serial que mata a niños o mujeres o personas que son más débiles físicamente que él, sino que ataca a hombres grandotes, fuertes, para mostrar algo. Que en la película, por cierto, no lo llegan a desarrollar del todo eso de por qué ataca esto. Te tiran un par de información sobre los libros que leyó, tipo... Me hizo acordar esas escenas de cuando encuentran la casa del asesino y bla bla bla, todas esas cosas. Me hizo acordar mucho a la película Seven, la película yankee. Esas partecitas, no toda la película. Que también Seven trata sobre un asesino serial que trata sobre los 7 pecados capitales y bla bla bla. Pero no desarrollaron más. O sea, veo muchas cosas interesantes en la película, pero como que no las desarrollan como me gustaría, o bien, entre comillas. Ah, y algo que me olvidaba. Uno de los protagonistas, porque es uno de los protagonistas ya que en el título está su nombre, que es el Diablo, o el asesino serial, que también se presenta al principio de la película. De hecho, es el primero que se presenta como un asesino. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mata a una persona. Nos está mostrando que el personaje es una persona que no respeta ningún tipo de vida o de vida de algún otro ser humano, y que lo matas despiadadamente, sin ningún remordimiento ni nada. Y una de las cositas que muestran cuando se unen los personajes es que los personajes usan de excusa compartir información entre ellos y competir en cierta forma para ver quién atrapa al asesino, y comparten recursos, no solo información. O sea, el gángster ofrece todo el escuadrón, el ejército que tiene de hombres, y el policía ofrece la tecnología que tiene, que es los laboratorios de la policía. Pues la pelea que tiene el gángster con el asesino termina como que obviamente no matan al gángster, y es a partir de este detonante lo que hace que el gángster busque atrapar y perseguir al asesino, igual que la policía.
Y cosas que pasarían, se terminan ambos personajes cruzando, o bueno, ya se conocían el gángster y el policía, pero acá se terminan aliando para perseguir al mismo asesino. Y bueno, ahí va toda la película, ¿bien? Sin entrar en detalle de spoiler, porque la pelea aparece en los primeros 15 minutos, me parece. Que la pelea está muy buena. Todas las peleas que tienen están bastante buenas, ¿no? Los coreanos hacen muy buenas escenas de peleas. Hay un par de escenas que me hicieron acordar escenas de peleas en un pasillo de la película Old Boy. La versión coreana, obviamente estoy hablando, no la película yankee horrible de remake. Y a partir de acá van a ser las mismas características o clichés, si querés, de la típica historia de perseguir un asesino serial. Pero bueno, este tipo, y de hecho lo dicen los personajes, vos parece una buena persona, y el policía parece un mafioso. Lo dicen el personaje. Y que es normal eso, este hecho, esta característica en las películas de duales o de personajes de contrarios, que es el típico policía rebelde y que rompe las reglas, y el otro policía que respeta las leyes, que es bueno, que usa anteojos y bla bla bla, que no usa la violencia. Esto es la típica, ¿no? Generalmente al final de dichas películas, personajes como que se empiezan a influir en el otro, entonces al final de la película el amable es un poquito más violento, usa más la violencia para ser un mejor policía, y el policía rebelde es un poquito más amable por el respeto a la humanidad. Bla, bla. Esta es la típica no solo de las películas de policías. No siento que es creíble que pase eso. O sea, digo, hasta el final, obviamente ambos afectan en el otro, pero no lo siento muy creíble, sobre todo en el del gángster, ¿no? Que no me parece un mal personaje, simplemente que me hace ruido esas cosas del gángster, que me lo presenta como tan malvado, después es el típico, es un policía bueno, un poco rebelde. Es eso, ¿bien? Tengo que mencionarlo porque me hace mucho ruido. En cuanto al detective, el policía es el típico policía, está bastante bueno, tiene buenas peleas. Hay una escena muy interesante que es la pelea entre el gángster y el policía, que no digo cuánto dura, pero vean la película, vean esa parte, está muy buena. Y nada, todo mucho la película me parece una buena película, pero bueno, uno de los puntos negativos que a mí me parece, de opinión personal, es lo del gángster,